¿Ah? Yo estoy feliz de estar aquí, estar con ustedes. Si nos acompañas por primera vez en las últimas semanas, hemos estado haciendo una serie acerca del carácter de Jesús. Y la razón de esto es porque como discípulos de Jesús, nuestra intención es imitarlo a Él. Pero clave en esto es conocerlo a Él en verdad para poder imitarlo. Ahora, hay muchas cualidades de una persona que otras personas dicen de esa persona. Quizás hay varias personas que si yo te quiero conocer a ti, le puedo preguntar a tu mamá, le puedo preguntar a tu papá, le puedo preguntar a tus hijos, a tus vecinos, y cada uno me va a dar una perspectiva diferente, ¿no es cierto? Quizás tú le pagas a uno para que hable mejor de ti, o no. Ahora, de Jesús, en las cualidades que hemos visto, muchas son cualidades que otras personas mencionan de Él. Hoy vamos a ver una cualidad que Él mismo define de Él mismo. Jesús es la verdad. Entonces, si Jesús, la verdad, dice algo de Él mismo, ¿qué es? La verdad. ¿Ya? Si yo te digo que yo soy alto, no estoy diciendo la verdad. Quizás es punto de referencia en comparación a quién, ¿no? Y te puede ocurrir que tú tengas cualidades que tú digas, yo soy así. Y todavía no te has mirado al espejo. Pero algo bello de Jesús es que de Él sí podemos saber, esto lo define a Él. Y la cualidad que vamos a ver es la humildad de Jesús. La humildad de Jesús. Algo bello de ello es que sí, Él mismo se define como humilde. Así que definitivamente Él es así. Clave esto porque la palabra humildad en la época de Jesús no era una palabra respetada o valorada. No es que alguien le decía a otra persona como un elogio, oye, qué humilde que eres. No, en verdad eso sería visto al revés. Sería visto más que un elogio, un desprecio. Pero Jesús limpia esta palabra, la purifica, así como purifica el todo en la vida, y le da su sentido apropiado. Y es por eso que tú y yo hoy decidimos imitar a Jesús en su humildad, amén. En nuestra cultura, en Latinoamérica, sí o no, que si tú dices de alguien que es humilde, no necesariamente es un elogio. Cuando se habla de los humildes, se tiende a hablar en cierta forma despectiva de gente de menos recursos quizás, o de menos trasfondo, de menos algo. Pero Jesús purifica esta palabra y entonces tú y yo como seguidores de Jesús tenemos que captar esta palabra, mirarla a ella y mirarnos a nosotros mismos y ahora sí, mirarnos al espejo y pensar, ¿será que sí me describe esta palabra? Como les compartí la semana pasada cuando estaba Bernardo Cáceres aquí, quien estudió la Biblia conmigo, cuando él empezó a estudiar la Biblia conmigo, él me dijo, no me dijo, Javier, tú eres el hombre más humilde que he conocido. No. Muy por el contrario. Me acuerdo sentados ahí enfrente de Boston College que me dijo, Javier, en mi vida he conocido un hombre tan orgulloso como tú. Y francamente cuando me dijo eso yo no lo tomé como un insulto. Porque francamente era tan orgulloso que yo pensé, sí, tienes razón, soy muy orgulloso. Pero solo en el proceso de estudiar la Biblia empecé a captar, no se supone que yo sea orgulloso. La Biblia me dice que tengo que hacer algo diferente a ello. Si hoy en día se te dice a ti, mira, tú eres muy orgulloso, cáptalo hoy. Eso no es un elogio. Se te está tratando de poner un espejo enfrente tuyo y poner un contraste con Jesús. Ahora, algo que sí puedo comentar es que lo que me humilló a mí y que me empezó a generar humildad fue la palabra de Dios. Porque sí, quizás ante otros hombres yo me podría poner en un debate intelectual. Ante otras personas podría compartir mi opinión. Para empezar a abrir la Biblia me di cuenta, aquí sí no. Aquí sí, ella es la verdad y yo no la tengo. Y honestamente cuando la abrí por primera vez, aún siendo un niño que pensaba que era, entre comillas, cristiano, pero en verdad nunca había abierto una Biblia en serio. Al empezar a abrirla y darme cuenta de las verdades, me di cuenta, estoy tan equivocado y tengo que cambiar.
Y francamente fue bastante rápido que capté lo que dice aquí, tengo que ponerlo en práctica. Y creo que la razón por la cual lo pude hacer fue por decidir tener una humildad ante ella. Y te pregunto hoy a ti, ¿ante quién eres tú humilde? ¿Hay alguien ante el cual tú sí bajas la guardia y dices, hasta aquí? Quizás en tu trasfondo te has enorgullecido de que tú puedes debatir con cualquiera. Pues hoy te pido abrir la palabra de Dios, pero con un espíritu diferente, con una actitud de que ante ella sí bajes la guardia y permitas que ella tome el lugar apropiado en tu vida. Y entonces sí genere la humildad propia que debe tener un seguidor de Jesús. Entonces, para arrancar hoy, te pregunto, ¿te describe la humildad? ¿Se te clasifica a ti como un ser humilde? A varios de nosotros, aún en nuestros países o nuestras ciudades, las ciudades de donde venimos no son las conocidas como las más humildes de nuestros países. ¿De acuerdo? Algunos de nuestros países no son conocidos como los más humildes. Pero lo lindo es que no importa de dónde venimos, lo que importa más es que decidamos seguir a Jesús. Amén. ¿Estamos listos? Vamos a entrar entonces. Hace unos años tomamos una clase que se llamaba Dinámicas Matrimoniales. Y en esa clase te enseñaba que debías tomar un día como matrimonio y sentarte a hablar en verdad corazón a corazón. Y darte el tiempo para poder sí escuchar a profundo qué es lo que está pensando tu cónyuge. Y en verdad entonces sí captarlo, escucharlo y empezar a transformarlo. En ese proceso yo decidí, bueno, que vamos a hacer esto, pero yo me voy a poner mi gorra de humildad. Y cuando nos sentamos decía, ok, ahora me voy a poner, estoy listo. Me pongo la gorra de humildad, dime lo que necesito oír. Y en ese ambiente entonces sí estaba preparado para escuchar mis verdades. Francamente, hay veces tenemos que prepararnos para escuchar nuestras verdades, ¿no? A veces nos llegan nuestras verdades y nos agarran de sorpresa. Y es que, ¿y esto por qué a mí? Pues hoy te pido que te pongas tu gorrita, como yo, la gorrita de la humildad. Y abramos entonces las Escrituras a poder mirar de Jesús 4 áreas de su humildad. Primero, su corazón. Vamos a ver cómo Jesús nos llama a tener un corazón humilde. Después vamos a ver el ejemplo de Jesús. Y la belleza de Jesús es que todo lo que Él dice, Él lo hace primero. Entonces, ver el ejemplo de humildad de Jesús. También vamos a ver cómo Jesús a todos nosotros nos pide un cambio. No importa qué tan humilde seas, Él pide de ti y de mí un cambio. Y Él nos llama a tener una actitud humilde. Empecemos con corazón humilde. En Mateo capítulo 11, versículo 28, encontramos a Jesús, quien nos dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas. Esta escritura es revolucionaria. Y lo es porque piensa quién lo dice y considera su vida. Si tú tuvieses por adelante la vida de Jesús, siendo tú el Hijo, el unigénito de Dios, siendo tú quien lleva la perfección y define la perfección, siendo tú quien nunca en la vida ha pecado, siendo tú quien sabe y podría en su juventud leer Isaías 53 y encontrar exactamente cómo lo iban a maltratar, cómo lo iban a torturar y eventualmente matar. ¿Qué tal? Si tú piensas en tal vida, ¿la consideras un yugo liviano? ¿No es cierto que no? Dirías, mira, mi yugo en comparación al tuyo es mucho más liviano, ¿sí o no? Pero Él nos dice, no, vengan ustedes están cansados, ¿qué tal? ¿Están cansados? Es la 1 de la tarde, ¿cómo puede ser que estamos cansados? Pero no, de todos modos hay veces sí andamos cansados, ¿no? Hay veces estamos agobiados, ¿no es cierto? Pero cansados y agobiados, Él nos dice, yo les daré descanso. Y hay un secreto aquí, porque
hay muchas cosas que nos agobian a ti y a mí. Hay muchas cosas que nos cansan a ti y a mí, que a Él no lo cansan. Y yo creo que no es tanto las actividades que son, sino la actitud con la cual Él las lleva. Dice, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas. Yo creo que hay un secreto clave en este humilde de corazón. Y la humildad de corazón le dio a Jesús una libertad para poder tomar las cargas que tomó, pero en una forma muy diferente a como quizás por naturaleza las tomaría yo. Yo por naturaleza soy una persona que tiende a ser muy responsable, que se encarga de las cosas, que es muy puntual, que tiende a cargar mucho las cosas. Algunos se identifican conmigo, ¿de acuerdo? Y que tomamos muy personal todo. El problema nuestro, el de nuestros hijos, hasta casi el del vecino y alguien que ni conozco porque vi la película y ya me cargué. Pero Jesús no anda así. Él anda con un corazón humilde. Siendo el Hijo de Dios, Él no toma la carga. Y si pensarías en Atlas, quien cargó, decían los griegos, ¿no?, que cargaban la tierra entera. Eso es mitología, pero la verdad es que Jesús sí cargó con el pecado de todo ser humano. Pero ¿cómo lo puedo cargar en una forma liviana? Pues lo tuvo que cargar y vemos en su vida su constante dependencia ¿en quién? En Dios. Para él la oración no era un hobby, era una pasión. Porque en ella, y lo vemos en su momento más difícil en Mateo 26, cuando él carga con la lucha de sus emociones y se las pone a Dios. Dice que se haga tu voluntad y no la mía, y ahí suelta su yugo, ahí suelta su carga. Y entonces sí puede, con su corazón humilde, reconociendo, soy el Hijo de Dios, pudo caminar día tras día. ¿Cuántas veces Jesús no enseñó? Mira, yo no enseño mis ideas, enseño lo que el Padre me dijo. Aún siendo Él tan sabio y tan inteligente y perceptivo, Él no dependió de sí mismo. Es en su dependencia de Dios que encontramos esa humildad de corazón. Te pregunto, ¿te describe? Mira cómo cargas tú con la vida y eso te dice qué tan humilde eres. Yo creo que hay veces en nuestro orgullo queremos controlar las cosas. Algunos de nosotros somos controladores. Y en nuestro control que tiene que ser así de tal forma, wow, hasta que las manos nos quedan casi sin sangre. Eso no es humildad. Es tratando nosotros de ser quien determina todo. ¿Somos Dios, tú y yo, para ser quien puede controlar a mi esposa, a mis hijos, a los vecinos? No podemos. Requiere de nosotros la humildad de corazón, que sí, entonces, aprendiendo de Jesús, podemos cargar con la vida diferente. Amén. Quizás esto esté tocando personal con alguien o no, veremos, ¿no? Sigamos a la próxima. Porque lo lindo de Jesús es que no se queda ahí. Se ve de Jesús su ejemplo. Y la humildad se demuestra por ejemplo, no por palabras. Jesús caminó con sus discípulos por años. Y justo antes, en la última semana, antes de ir a ser matado, lo encontramos en Juan 13 sirviendo a los discípulos. Dice, se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. En este contexto, y devolvámonos ahí, Jesús sabe quién es Él. Sabe de dónde viene, sabe a dónde va. Ha amado a los discípulos por estos 3 años.
Pero algo clave de yo creo que por qué Jesús podía ser humilde es porque él tenía muy claro de dónde viene Jesús. ¿De dónde? Del cielo. ¿De quién? De Dios. Su identidad, ¿dónde la encontraba? ¿En la opinión de los demás? ¿En cómo me van a ver si voy a ser famoso o me van a tratar bien o no? No. Él sabía de dónde venía. También él sabía a dónde iba. ¿A dónde iba? Hacia su Padre, ¿no? Tenía paradas que hacer, pero sabía para dónde iba. Esos dos puntos de referencia le dan la seguridad para poder ser humilde. Yo creo que hay veces, muchas veces, la inseguridad nos genera falta de humildad. Porque es en la inseguridad que andamos pensando, ¿y tú qué opinas de mí? Y no sé quién me dio tal cara, o no me trató de tal forma. ¿Por qué? Porque andamos clavados en inseguridad. Pero si en verdad nuestra seguridad está en que yo sé de quién soy hijo de Dios, yo sé para dónde voy para el cielo. Entonces, lo que queda en el medio es detallitos. Y quien me mira con cara larga o cara alegre, en verdad, ¿tú has reaccionado por cómo te ve una hormiga? En verdad, ¿has perdido el sueño por qué opina a una ardilla de ti? ¿No es cierto que no? Pero ¿por qué le ponemos tanta atención en la opinión de otro ser humano? ¿Por qué? Por inseguridad y orgullo. Él tenía la paz de saber de dónde venía y a dónde iba. ¿El bajarse a servir lo hacía menos? No. Sigamos a la próxima, versículo 4. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con una toalla que llevaba en la cintura. Esta acción, ¿sabes quién hacía esta acción? Un esclavo. Un esclavo tenía la responsabilidad de lavar los pies en un evento. ¿Quién lo está haciendo? El Rey de Reyes. Yo no sé si en algún momento has participado, hay hecho o recibido esto. Es medio incómodo, es la verdad. Si alguien dice, mira, te voy a lavar los pies, dice, ¿qué? No, espérate, deja eso. Y eso que nosotros tenemos zapatos. Pero que el Rey de Reyes se arrodille y te lave los pies. Yo creo que como Pedro diríamos, no, eso no se va a hacer así, no. Pero ¿por qué lo hace y no le cuesta? Porque él sabe quién es y de dónde es. Entonces su ejemplo le fluye muy fácil. Te pregunto hoy, ¿te cuesta servir? ¿Te cuesta ser humilde ante otro? ¿Te cuesta dar el ejemplo de humildad? No, yo soy humilde. ¿Y por qué entonces, cuando sabes que tienes un conflicto con alguien, dices, yo no doy el primer paso? Espérate. ¿Quién dio el primer paso aquí? ¿Quién bajó la rodilla? ¿A quién les estaba lavando los pies? Entre esos, ¿tú sabes quién estaba? Judas. Una cosa es lavárselos a Juan, el discípulo amado, a Pedro con todas sus emociones. Pero a Judas, ¿tú le lavarías los pies? Quizá con un puñalito y toma, y ahora sí. Pero nadie se pudo dar cuenta de la diferencia de cuando le lavó los pies a uno que a otro. Eso es humildad. Te pregunto, ¿a quién saludas y a quién no? Matrimonios, ¿tenemos la disposición de servirnos así el uno al otro? ¿O andamos con una cuenta? Yo te he servido 5 veces, tú me tienes que servir 4, entonces ya estamos parejitos.
¿A qué ser humano te cuesta? Pues Jesús nos dio el ejemplo aquí, a que tú y yo decidamos si en verdad vamos a imitarlo. Quiere decir que vamos a dar pasos de humildad ante personas que nos cuestan. Amén. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Sigue la próxima. Pues si yo, el maestro y señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Es decir, todo lo que recibimos de Dios, cuando nosotros en verdad lo creemos, lo imitamos. Si no lo imitamos, no lo creemos. ¿Me explico? Es decir, no se cumplió el plan con Pedro, Juan y Santiago. Dicen: nos lavó los pies, qué bien, ya listo, se acabó. No, se cumplió este plan cuando ellos dedicaron el resto de su vida a imitar y hacer lo mismo. Entonces, si tú has recibido de Dios misericordia, ¿qué tienes que dar? Misericordia. Si tú de Dios has recibido perdón, ¿qué tienes que dar? Pero si tú no perdonas, entonces ¿qué le estás diciendo a Dios? No valoro lo que hiciste. ¿Seremos Pedro o Judas? ¿Seremos Juan o Judas? Se verá en qué hacemos, no en que se nos lavó los pies. Hoy en día vamos a participar y ver un bautismo. ¡Qué cosa tan bella! Un hombre va a llegar hoy a decir: Jesús es mi Señor, ya se ha arrepentido y va a bautizarse para el perdón de sus pecados. Si la meta de la vida de este hombre es simplemente bautizarse y ahí se acabó, él no captó lo que Dios hizo por él. Es solo cuando él en su vida hace lo mismo por otros que entonces sí capta el ejemplo de Jesús. El desafío de un discípulo no es simplemente recibir la Biblia y aplicarla para mí mismo. Es cuando la vivo para los demás que ahí entonces sí cumplo. Les he puesto el ejemplo, ¿para qué? Para que hagan lo mismo que yo he hecho por ustedes. Entonces, ¿es opcional en verdad que un discípulo vaya y ayude a salvar otras almas? Si capta que él ha sido salvado, eso fluye natural del corazón. Si él capta el amor y la misericordia de Dios, dice: dichosos serán si lo ponen en práctica. Y dicho y hecho, cuando tú pones esto en práctica, ahí captas: por eso me enseñó esto el Señor. Captas algo cuando tú recibes el proceso y valoras la misericordia que Él te tiene. Pero captas mucho más cuando te inviertes en otras personas y tratas de imitarlo a Él. Dices: wow, esto fue lo que tú hiciste por mí, Padre. Y captas el amor de Él. Entonces nos llama a ser humildes con nuestro ejemplo. Sigamos a la próxima. Cambio a humildad. Les voy a presentar a Blake, quien cumple un año hoy, mi nieto, hoy mismo. Súbele el volumen. ¿Qué pasó con el volumen? Ay. Hello, good morning. You have a good nap? Oh, yeah? Se perdieron la primera parte, pero ni modo. Un niño ayuda a un corazón. Y Jesús es muy sabio. En el cambio a la humildad, Él nos llama a ser como niños. Blake ahí se está levantando de su siesta. Te pregunto, cuando tú te levantas, ¿con qué cara te levantas?
Ya llegué muy personal esto, ¿ah? ¿Te pareces a Blake? ¿O llegas, te levantas con otra carita? Ya se volvió muy personal, ¿ah? En Mateo 18, versículo 1, dice: en ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? ¿Te imaginas? Tenía que generar un ambiente de mucha confianza a Jesús. Mucha confianza. Siendo el Rey de Reyes, para que estos discípulos se atrevieran a preguntar cosas tan ridículas como esta. Si tiene que haber una... Sé que muchos lo hemos pensado, ¿no? Que uno piensa ciertas cosas y dice: no, yo aquí me quedo callado porque si digo eso se va a ver ridículo. Pues él generó suficiente confianza con los discípulos que los discípulos podían decir estas cosas tan ridículas ante el Rey de Reyes. Y él, ok, aquí hablaremos. ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio de ellos, entonces dijo: les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será más grande en el reino de los cielos. ¿Te acuerdas de Blake? Te tienes que parecer. Tienes que tener ese espíritu de alegría, de gozo. Y la verdad es que Blake se gana a la gente facilísimo, porque es un niño súper alegre. Y aquí te doy un secreto. Si a ti te cuesta ganarte a la gente, te voy a dar un secreto muy simple. Sonríe. En verdad, sonríe. Dile a esos músculos que se echen para arriba, no para abajo. Te va a ayudar y te va a generar que la gente te vea mucho más social. Que le tengas menos miedo, que te tengan mucho menos miedo las personas. En verdad. Hay varios de nosotros que somos los discípulos cristianos. El cristiano no se ríe. ¿Dónde sacaste eso? Los niños les encanta ser alegres. Y un niño, en verdad, el nivel social de alguien no le importa mucho. Cuando vivíamos en México, nuestras hijas iban a un colegio un colegio muy lindo, muy bueno, colegio americano. Interactuaban con hijos de gente muy prominente. Varias veces ellas las invitaban a viajes, a que las familias las querían llevar en los aviones de las familias. Era, ¿qué? El fin de semana, nosotros, porque estábamos trabajando para la iglesia, pero también para Hope, hacíamos muchas brigadas en comunidades pepenadoras, que es donde recogen las basuras en la Ciudad de México. E interactuábamos con la gente, ayudando en brigadas médicas, y ellas formaban lazos de amistades con los niños de esos barrios. Y honestamente, en ese momento no había una gota de diferencia para ellas entre una interacción con un niño de esa comunidad o un niño de las otras comunidades de su colegio. ¿Por qué? Para un niño eso no importa. Pero tristemente empezamos a crecer y nos pensamos a que el color de la piel, que tu lengua y que hablas y que dónde vives y que, ¿sí o no? Tenemos que volvernos como niños otra vez. Es decir, que vamos a amar a gente de todo nivel social, de todo trasfondo, porque en verdad todos son personas, punto. Seres humanos con la oportunidad de tener almas ligadas a Dios, amén. Cambien y vuélvanse como niños. Nota que la palabra cambio, él no la dio como opción. Todos los discípulos tenían que cambiar. Así que todos nosotros, por muchos años que tengamos en la fe, todavía tenemos bastante que cambiar, amén. Y tenemos que volvernos como un niño. Si se humilla como este niño, será el más grande en el reino de los cielos. ¿En qué área te pide Dios hoy que tú tienes que imitar a un niño? ¿Sabes que un niño es hambriento para aprender? Preguntan cantidades de cosas.
Aprecio cómo nuestros nietos en este momento llegan a la casa, clac, 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 y es cantidades de preguntas. Que estás después de un rato, ya, párale. Pero nosotros tenemos que volvernos como niños. En nuestra búsqueda de Dios, tenemos que volvernos como niños. ¿Cuánto te conoces tú en verdad la palabra de Dios? Mira, yo llevo 42 años leyendo este libro todos los días de estos 42 años. Pero hay muchísimo que no conozco todavía. Y es un gozo encontrar tesoros nuevos y decir, wow, yo ni idea, no había entendido esto así. Ese espíritu de niño lo tenemos que tener todos. Por mucho tiempo que tengas tú, mucha experiencia que tengas tú, necesitas crecer en tu espíritu de niño de aprender de Dios. Amén. Esto es algo que yo respeto y valoro muchísimo de Gabriel. El nivel intelectual de Gabriel es bastante alto. Su conocimiento de la palabra de Dios es enorme. Pero en muchas formas es como un niño, es la verdad. ¿Sí o no? Betsy, ¿sí o no? Aún, él te está hablando y te tira bromas que tienes que captarlas, porque es que, ¿qué? Pero él está disfrutando ahí la vida como un niño. Y yo sí creo que es que tiene un corazón apasionado hacia Dios, que él no se ha dejado endurecer el corazón por su intelecto. Tristemente hay mucha gente que con mucho menos intelecto se endurece en el corazón y endurece en el cerebro. Y nos empezamos a volver mayores y mayores, pero menores y menores en nuestra caminata con Dios. Que nos lleva al último punto. La actitud de Jesús fue humilde. La humilde actitud de Jesús. Si hoy estás aquí porque Jesús quiere que tú estés en paz con Dios. El proceso que Él llevó para que tú puedas tener la esperanza de salvación es único. Y estoy hablando no solo de la cruz, estoy hablando de, piénsalo desde el cielo. De Él estar en el cielo y decidir con el Padre, me voy a volver un ser humano. ¿Qué paso de rebaja social? ¿Qué paso de rebaja de vida? ¿Qué paso de limitación? Nos dice Filipenses 2 que tú y yo tenemos que imitar la actitud de Él. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente a la muerte y muerte de cruz. Esta es una de mis escrituras favoritas. Y lo es porque ahí encuentro yo mi héroe, el que me inspira. El que me inspira a no andar pensando en mi subida social o mi escala financiera, sino simplemente a imitarlo a Él. Quien piensa en esa actitud. No entraba en un lugar a pensar, a ver qué van a opinar de mí y cómo me presento y cómo los hago sentir menor que yo para yo sentirme mayor. No, se rebajó voluntariamente. ¿Qué tal? ¿En qué ambiente te está llamando Dios a tú rebajarte? Si hoy en día tú no estás en paz con Dios, requiere que rebajes, que bajes la guardia y admitas, yo necesito ayuda. Yo necesito quien me enseñe. Y te pido por favor tomar esa iniciativa. Si quieres, ven, habla conmigo, ven, habla con quien quieras. Pero toma la iniciativa y pide ayuda para poder conocer cuál es la voluntad de Dios. Eso no se trata de ser religioso. No se trata de, bueno, es que yo fui criado en tal, o que mi tío es tal pastor en tal iglesia. Mira, que no tiene nada que ver con tu tío. Se trata de ti. De tú rebajarte voluntariamente y averiguar de Dios qué es lo que Él quiere de ti. Pero esa rebajada se aplica a todos nosotros. A pensar en qué lugar necesito yo rebajarme para así poder crecer como Él quiere que yo crezca.
Necesito valorar, y nosotros tenemos una dinámica que se llama discipulado, relaciones de discípulos con otros discípulos, ayudándonos el uno al otro a parecernos más a Cristo. Te pregunto, ¿la buscas? ¿Buscas esa relación? O sea, te tiene que buscar a ti como si fuera un detective. Dice mucho de tu humildad si tú andas buscándola o si se te tiene que buscar a ti. Se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La humildad la demostró Jesús con su corazón, con su ejemplo, con su actitud, pero nos llama a nosotros a hacer cambios concretos que demuestren que lo estamos siguiendo a Él. Yo quiero pedirte hoy, si estás casado, que en esta semana tengas una conversación en tu matrimonio y que por medio de esa conversación te pongas tu gorrita de humildad y preguntes, ¿en qué área puedo yo crecer? Si eres papá, te quiero pedir que te atrevas a tener esta conversación con tus hijos también. Pero si eres discípulo, que en tus charlas bíblicas hablemos acerca de en qué forma vamos a crecer en nuestra humildad y en eso imitar a Cristo. Oren conmigo. Padre, gracias por el ejemplo tan bello de tu Hijo Jesús. Jesús, tú eres nuestro Señor, nuestro héroe, a quien queremos imitar. El ejemplo que das tú de humildad es sin igual. Tu corazón, tu actitud, tu forma de ser, nos inspira y nos desafía muchísimo. Te pido que sí, por medio de tu Espíritu, tú hables a cada uno de nuestros corazones y hagamos las decisiones apropiadas para glorificarte a ti por medio de nuestra humildad. Gracias por tu perfecta palabra y tu guía que nos das por medio del ejemplo de Jesús. Bendice este día y bendice nuestra respuesta. En nombre de Jesús venimos ante ti. Amén. Los dejo con un bautismo.